A veces, Dios espera, y en esa espera, la fe es probada. En un pequeño pueblo, una familia querida por Jesús enfrenta la oscuridad. El hermano enfermo, el mensaje se envía, pero el maestro no llega. ¿Por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué permite el dolor? Si puede evitarlo, este no es solo un relato de muerte, sino de algo que trasciende la tumba. Quédate hasta el final de esta historia, porque allí descubrirás lo que realmente significa creer cuando todo parece perdido. En las colinas de Judea, a pocos kilómetros de Jerusalén, se encontraba un pequeño pueblo llamado Betania. Allí vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. En su casa la hospitalidad era un don y el nombre de Jesús, siempre bienvenido. Ellos no eran extraños para el maestro. En aquel hogar, Jesús encontraba descanso. Su amistad con los 3 era sincera, profunda, un lazo de amor que había nacido del corazón mismo de la fe. Pero un día, algo cambió. Lázaro comenzó a sentirse débil. Al principio fue solo un cansancio leve, una tos, una fiebre pasajera. Pero pronto, la enfermedad se volvió grave, demasiado grave. Desesperadas, las hermanas enviaron un mensaje, un último ruego al amigo que podía cambiarlo todo. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Jesús escuchó las palabras y todos esperaron su respuesta. Pero él no se levantó enseguida. No corrió a Betania. No hubo prisa en su mirada. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, exclamó Jesús en tono sereno y firme. Y así, el maestro permaneció 2 días más en aquel lugar. Mientras en Betania las horas se volvían eternas y las oraciones parecían perderse en el silencio del cielo. Y el silencio del cielo comenzó. Las horas pasaron y la fiebre de Lázaro no cedía. Su aliento era cada vez más corto, su piel más pálida. En la casa, el murmullo de la preocupación crecía como una sombra. Los días se volvieron eternos. A cada amanecer, Marta miraba al camino esperando ver a Jesús, pero el polvo del sendero seguía vacío. Ella intentaba sostener la fe, pero María ya no podía contener el llanto. Si el maestro hubiese estado aquí, esto no estaría pasando, exclamó María entre lágrimas. Dentro de la habitación, el aire pesaba. El sonido de la respiración de Lázaro se hacía irregular. Cada suspiro parecía una despedida. Y entonces llegó el momento que tanto temían. Lázaro había muerto. El rumor se extendió por Betania. Vecinos y amigos llegaron, trayendo telas, perfumes, lágrimas. Marta organizaba los preparativos. María, en cambio, no se separaba del cuerpo de su hermano. El sol comenzaba a ponerse cuando lo llevaron fuera de la casa. Por las calles silenciosas, el pueblo caminó en procesión. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pasos y el llanto. Allí, en una cueva cercana al olivar, fue depositado el cuerpo. Unos hombres rodaron la gran piedra que selló la entrada. Y con ella, el eco de la esperanza pareció apagarse. Las hermanas se quedaron en silencio. El pueblo regresó a sus casas, y Betania se cubrió de un manto de tristeza. 4 días, 4 silencios, 4 noches, sin respuesta. Pasaron los días, y el silencio de Betania se volvió pesado. Pero entonces Jesús habló. Con voz firme, quebrando la calma, dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Sus discípulos ingenuamente dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos no lo entendían. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Para que creáis, vayamos a él. Luego Tomás, en tono decidido pero con resignación, mencionó: vayamos también nosotros, para morir con él. Cada paso acercaba a Jesús a una casa que amaba, pero también a un sepulcro que ya llevaba 4 días cerrado. En Betania el duelo seguía, pero alguien había visto polvo levantarse en el camino. Alguien reconoció aquella figura. El maestro venía. El corazón de Marta latía con fuerza.
No sabía qué decir, no sabía si llorar o reclamar. Solo sabía que tenía que llegar antes de que él entrara al pueblo. Y cuando sus miradas se encontraron, el duelo de una hermana se encontró con la calma del Hijo de Dios. Mientras Betania lloraba, el autor de la vida daba sus pasos hacia la tumba. Cuando Marta lo vio, corrió hacia él. Sus pasos eran una mezcla de esperanza y dolor. Y cuando por fin lo tuvo frente a frente, las palabras salieron entre lágrimas y reproche. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No hubo reproche en su mirada, solo ternura. Jesús conocía el dolor de Marta, pero también sabía lo que estaba a punto de revelar, y dijo, tu hermano resucitará. Lo sé, Señor, sé que resucitará. En la resurrección, en el día final. Jesús la miró fijamente. En su mirada no había promesa futura, sino poder presente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta?, preguntó Jesús. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Por primera vez en días, Marta sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Las palabras del Maestro no solo consolaban, despertaban vida, y sin perder un segundo corrió de regreso al pueblo. Con su voz entrecortada gritó con emoción, ¡María! El Maestro está aquí y te llama. María se estremeció al escuchar su nombre. En su corazón la tristeza aún pesaba, pero algo en la voz de su hermana encendió una chispa. Marta había salido llorando, pero ahora regresaba creyendo. Lo que nadie sabía era que la historia de la muerte de Lázaro estaba a punto de convertirse en la historia del poder de la vida. El Maestro las esperaba. María había escuchado la voz de su hermana, y algo en su interior despertó. No eran solo palabras, era el llamado del Maestro. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que Marta, pero ahora con un peso distinto. En la voz de María no había razonamiento, solo dolor. Entonces, el Hijo de Dios lloró con los hombres. Aquel que tenía poder sobre la vida y la muerte no se mostró distante ni indiferente al dolor humano. Sus lágrimas eran el lenguaje del cielo, hablando al corazón de la tierra. Mira cómo le amaba. Jamás vi a un rabí llorar así. ¿Quién es este hombre que siente como nosotros? El llanto del Maestro no era debilidad, era amor en su forma más pura. Era el dolor compartido de quien vino a cargar con nuestras lágrimas. En ese instante, el aire cambió. Entre las lágrimas, una nueva fe comenzó a brotar. Jesús levantó la mirada y preguntó con voz firme, ¿dónde lo habéis puesto? Señor, ven y ve, contestó una mujer. Y así, entre lágrimas humanas y esperanza divina, comenzó el último tramo del camino hacia la tumba, donde la muerte había reinado por 4 días. La vida estaba a punto de hablar. El Hijo de Dios lloró antes de resucitar la esperanza. La tumba se alzaba fría, inmóvil, como un símbolo del final que nadie se atreve a desafiar. Pero ese día, ante los ojos del pueblo, la vida misma se acercaba al territorio de la muerte. Jesús dijo, «Quitad la piedra». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos hombres se miraban entre sí, dudando. Marta dio un paso al frente y con voz temblorosa dijo, «Señor, ya hiede». Hace 4 días, Jesús en tono suave pero lleno de poder respondió, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» El abismo se abrió ante los ojos del mundo, pero en el rostro del Maestro no había miedo, solo fe perfecta. Jesús alzó los ojos y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de los que están aquí presentes, para que crean que tú me has enviado». Y clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y entonces algo cambió en el aire. María dijo con voz quebrada, «Es él, es Lázaro». El silencio de 4 noches fue roto por la voz que trae vida. La tumba se convirtió en altar y la muerte en testigo del poder de Dios. Jesús ordenó, «Desatadlo y dejadlo ir».
El hombre que había muerto caminó entre los vivos. El que fue envuelto en vendas fue liberado por el amor. Aquel pueblo que antes lloraba se convirtió en testigo del milagro que aún resuena en los siglos, porque cuando Él habla, ni la tumba puede guardar silencio. El asombro llenó el aire. La incredulidad y la fe danzaban juntas entre los hombres y mujeres que habían visto la muerte perder su poder. Algunos se postraron abrazando la vida que volvió. Otros permanecieron en silencio, con temor en sus corazones. Los ojos del maestro recorrían la escena, y en su mirada, la paz de quien ha cumplido la voluntad del Padre. La fe comenzaba a despertar en algunos, mientras otros sentían miedo, confundidos ante aquel poder que no podían controlar ni entender. Y así, en aquel día, muchos creyeron en Él, viendo que la muerte no podía detener al que es la vida, pero otros, llenos de miedo y envidia, se fueron a contarlo a los fariseos, dando inicio a la historia que transformaría a todo Israel. A veces, Dios calla no porque haya olvidado, sino porque está preparando algo que aún no comprendemos. La fe no siempre evita la tumba, pero puede hacerte ver la gloria de Dios incluso en medio de ella. Cuando todo parezca perdido, recuerda, aún en el silencio, Él sigue siendo la vida.